Hace prácticamente un año que empezamos a optar por la vía judicial, porque por la vía legislativa la consideramos agotada. Nosotros pedimos explicaciones por el estado de las rutas, de la ruta A012, pedimos audiencia por el funcionamiento también, incluso de conexiones de tren. A ver, la movilidad, los activos de conectividad nos preocupan y mucho, porque están directamente asociados al desarrollo de una región como la nuestra, que tiene un perfil industrial muy alto, que tiene un perfil agroindustrial muy acentuado, muy marcado, un perfil de producción primaria que necesita justamente que todos sus productos lleguen en tiempo y forma a los puertos. Esa situación de ser un nodo de productividad a nosotros nos exige estar a la altura de las circunstancias. Por eso, una vez que agotamos todas las instancias legislativas, pidiendo audiencias con el secretario de Obras Públicas, pidiendo presencia y explicación por el estado de la ruta y su falta de mantenimiento, hablo de las rutas nacionales, para que la gente lo entienda, las rutas nacionales deberían tener un componente de inversión alta que proviene directamente de un porcentaje muy alto que se detrae del impuesto a los combustibles. Ese impuesto a los combustibles, aproximadamente el 30%, es un poquito menos, más de 29,5%, debiera llegar a la provincia de Santa Fe porque es un impuesto coparticipable. Sucede que no llega hace 2 años. Y sucede también que hay una decisión tomada, porque la omisión de acción también es decidir, o sea, decidieron no hacer nada, y tenemos las rutas nacionales en el estado en el que están. Nuestra salida, si se quiere, o nuestra opción fue la vía judicial. Entonces, presentamos un recurso de amparo y una medida cautelar específicamente por una de esas rutas, que además es una autopista urbana prácticamente, que es la circunvalación, la A008. Pero a la vez presentamos también recursos sobre la A012 en su conexión con las autopistas, a Córdoba, a Buenos Aires. ¿Por qué lo hicimos? Porque vemos que los puentes de la A012 son los que en peor estado están. El gobierno provincial, a través del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, planteó varias veces el tema del estado de las rutas nacionales. La verdad, lo dijo hace muy poco tiempo, hace unos días atrás nomás, cuando vamos a Buenos Aires se esconden para no dar una respuesta de qué pasa con las rutas nacionales en el tramo santafesino. Y la contracara de esto es que las rutas provinciales, con una inversión de miles de millones de dólares, se están haciendo de nuevo. Y por ejemplo, la autopista que conecta Santa Fe con Rosario tiene un nuevo carril que se está abriendo en una obra de prácticamente un año y pico va a durar, en el área más complicada portuaria, por eso vuelvo a lo de la producción y la exportación, que es entre Rosario y Puerto General San Martín. Son 2 departamentos, departamento Rosario y departamento San Lorenzo. Pero está concentrado gran parte del tránsito vehicular, que es el que lleva también la producción. Nosotros no podemos seguir esperando que un gobierno nacional ponga plata en donde debe, que es en las rutas nacionales. Porque tenemos 2 millones de camiones por año pasando por todo el área de circunvalación. Es imposible pensar que no va a pasar nada, porque algo va a ocurrir. Y cuando digo algo va a ocurrir, lo vamos a pagar con vidas humanas. Todavía no es tan fuerte, todavía no es tan palpable el daño, pero la verdad es que vamos a entrar en razón, lamentablemente, cuando pase esto, porque vemos que no hay ningún tipo de intención de avanzar o de mejorar o de plantear otro esquema. En 2 años, la única licitación que se abrió, además a plazo totalmente vencido, fue la del puente Rosario Victoria. Esa es la única licitación. La tomó una unidad transitoria de empresas, un conglomerado de empresas que se va a hacer cargo. Pero, a ver, ya está vencido hace medio año el pliego licitatorio anterior. La situación de las personas que trabajan ahí, como la situación del asfalto, del hormigón, de los tramos que tiene hormigón, porque también está el puente, no tiene ningún tipo de mantenimiento. Y eso es lo que a nosotros nos alarma, y es en donde el gobernador Maxi Puyaro decidió demarcar con carteles: ruta mantenida por el Estado Nacional, que es donde no se pone un peso, se nota claramente, y las otras rutas provinciales que se están haciendo de nuevo prácticamente.
Yo creo que lo que pasa en Argentina, y no tiene que ver con un color político específico, sino con cómo se fue formando el país y cómo quienes llegaron al gobierno siguieron perpetuando una lógica electoralista y de mantener y consolidar esquemas de poder. Porque, a ver, tuvimos el kirchnerismo, hoy tenemos a los seguidores del presidente Milei, al Partido Libertario. A ver, es la misma decisión, sostener la centralidad porteña y negarle recursos al interior. No nos los dan en la conectividad del servicio de tren que habíamos recuperado, aunque tibiamente, pero lo habíamos recuperado. Fuimos retrocediendo en el espacio, en el mantenimiento. Hay una decisión de desinvertir ahí, es muy claro. No tenemos los fondos que le corresponden al sistema de transporte, que el área metropolitana de Buenos Aires lo sigue recibiendo, y nosotros resistiendo sin los subsidios y con esquemas, no digo de emergencia, pero con esquemas de contención para que no colapsen los sistemas. Eso obliga, obviamente, a que todas las administraciones se ordenen para poder tener recursos, para poder inyectarle a los sistemas de transporte. Pero la realidad es que hay impuestos que debieran financiar el transporte. Hay un fondo compensador que parte de impuestos nacionales que se tienen que coparticipar a las provincias. Dicho así, con mucha simpleza. Lo que sucede es que es la misma característica de todos los gobiernos que han llegado a Buenos Aires. El interior poco importa. Importa mantener un esquema de poder porque la concentración de población hace que te fijes, evidentemente, desde Buenos Aires, en el área más densamente poblada y en los esquemas de poder que llevan décadas. Por eso siempre hay acuerdos. Pero la verdadera solución va a llegar cuando rompamos ese esquema unitario y empecemos, de verdad y en la práctica, a exigir un sistema más acorde a un país federal, que esa es nuestra conformación constitucional y es nuestra forma de ser representados. Pero no tuvimos nadie con la voluntad de hacerlo, excepto que surja del propio interior, como ese grupo de las Provincias Unidas que encabeza el gobernador Maxi Puyaro, que intenta de alguna manera poner sobre la mesa cómo el interior productivo, que genera mucho para las exportaciones del país, para su PBI, está en condiciones de encabezar un proyecto político que entienda que el país tiene que desarrollarse armónicamente para evitar que los grandes conglomerados urbanos se sigan superpoblando y que los esquemas de poder sigan siendo los mismos de siempre. Nosotros todavía no alcanzamos a dimensionar lo que es la tragedia del fentanilo contaminado producido por Ramallo Sociedad Anónima y HLB Pharma. Dos firmas autorizadas por un organismo nacional que se llama ANMAT, que autoriza la producción de medicamentos e incluso de medicamentos de alto riesgo, como estos opioides, que se usan en situaciones de intervención quirúrgica, de internación, en salas de terapia intensiva. Estos laboratorios produjeron fentanilo contaminado y lo distribuyeron. Y esto se puede ver en el informe que hace el juzgado federal que está investigando la tragedia del fentanilo, hubo 100 alertas a lo largo de un año. 100. Esas alertas nunca produjeron un cese de la producción. Y tuvimos 6 meses, entre noviembre de 2024 hasta mayo de 2025, en que el laboratorio, con fallas advertidas y alertas emitidos en la producción, con la posibilidad de que estuviese contaminada esa producción, que siguiera distribuyéndose. Entonces, los prestadores de salud, que son los sanatorios, que son los hospitales de todo el país, se fijan a ver qué productores de ese opioide están autorizados. Y si ANMAT dice que están autorizados, le compran. Es un insumo, pero es un insumo médico de alto riesgo por la potencialidad que tiene, si está mal producido, de que tenga una contaminación. En este caso, una bacteria multiresistente llamada Klebsiella que se llevó la vida de muchísimas personas. Al día de hoy, la cifra oficial es de 124, son alrededor de 176, según el informe que da el propio juez Kreplak, que es el que está investigando y tratando de identificar las responsabilidades en esta causa. Y hay muchas personas que todavía no saben si perdieron un familiar, si pudo haber sido por esto o no. Detrás de esto también hay otra historia, que es la historia de cómo se atiende a la gente en los hospitales, en los sanatorios, en las áreas de cuidados intensivos. En algunos es impecable, en otros hay muchas deficiencias y no hay controles suficientes y es muy complejo controlarlo. Por eso nosotros propusimos un mecanismo
digital, de trazabilidad, específicamente para medicamentos de alto riesgo y específicamente para los opioides, con identificación unitaria por ampolla. Al día de hoy, la ley de trazabilidad de medicamentos permite identificar hasta los lotes. Esa es la forma en la cual se rastreó y se pudo encontrar ampollas. Pero hay 5 kilos de fentanilo que no sabemos dónde están y que podrían estar siendo distribuidos en este momento. O peor aún, que podrían haber ido al circuito del narcotráfico, que es algo que esta ciudad conoce perfectamente, el daño que produce y cómo la quiebra socialmente y cómo la rompe institucionalmente. No nos olvidemos que en marzo de 2024 tuvimos la ciudad paralizada 4 días por una serie de crímenes que eran mensajes mafiosos de personas que estaban detenidas y a los cuales se les estaba ajustando el nudo para que dejaran de operar desde el interior de las cárceles. Que es lo que siempre Pablo Javi, nuestro intendente, pedía: controlen las cárceles. El 90% de los ataques proviene de adentro de las cárceles y era lo que estaba pasando. Entonces no nos podemos permitir como sociedad, primero, que suceda esto que pasó con el fentanilo, que es que una persona vaya a curarse y muera. Y tampoco nos puede pasar que le soltemos la pista a una droga potencialmente peligrosa que puede ser mal utilizada, distribuida en el circuito ilegal.